Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Amén.
Buenas tardes, hermanos. Es un placer poder saludaros, aunque sea de esta manera. Ya sabemos que ahora mismo no nos podemos dar los saludos, los abrazos que nos gustaría. Incluso hay ocasiones que es difícil hasta mirarnos a los ojos. Pero estamos unidos por la misma fe, con la misma esperanza y sabiendo que pronto podremos volver a reunirnos. Podemos aprovechar este tiempo para interceder. La palabra nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Aprovechemos este tiempo para estar unidos en oración, para interceder por aquellos que lo están pasando mal en este momento, por los sanitarios que luchan contra la enfermedad día a día, por las autoridades que tienen que tomar decisiones en nombre de todos y por la familia de la fe. Oremos también por los hermanos y hermanas de nuestra congregación y sostengámonos los unos a los otros en oración. Os mando un fraternal abrazo, deseando pronto poder volver a vernos y sabiendo que el Señor será quien dirija nuestros pasos. Bendiciones. En estas semanas tan complicadas, entendemos que es el momento para clamar y orar al Señor. Aprovechemos estas tecnologías, porque desde casa esto no nos hace falta. Pon tu mejor sonrisa y únete a los grupos por Zoom. Vernos las caras también es de mucha bendición. Padre nuestro, bendito y alabado eres, Señor. Gracias porque contigo, Señor, no hay circunstancia que nos quite el gozo de tu salvación, de tu presencia, de tu amor. Gracias, Padre, por poder compartir esta oración contigo, Señor, y aún con mis hermanos en este momento. Padre, toma la palabra que has dado a tu siervo, para que tu iglesia sea alimentada y bendecida, pero también para que sea transformada a través de ella y el poder de tu Espíritu Santo. Glorifícate, Padre, en tu iglesia. Cuida de enfermos, sana, restaura, fortalece, consuela, Señor. Y usa tu iglesia para también ser agente de consolación y de bendición en tu nombre. Toma la palabra, Señor, y tráela a tu pueblo y a todo oído que la pueda escuchar, para bendecir sus vidas. Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El doctor Alfred Tomatis fue un otorrinolaringólogo francés. A él se le agradece el desarrollo del aparato auditivo que a día de hoy ayuda a miles y quizás a millones de personas alrededor del mundo a escuchar mejor. Hace más de 50 años, el doctor Tomatis trató a un cantante de ópera que había perdido la capacidad de alcanzar ciertas notas que antes con mucha facilidad él lograba alcanzar. Después de hacerle algunas pruebas y de consultar con otros colegas otorrinolaringólogos, observó que todos coincidían que el problema del cantante era vocal, que había perdido la capacidad en su voz para llegar a esas notas. Sin embargo, el doctor Tomatis pues no estaba del todo de acuerdo, creía que había algo más. Continuó haciendo pruebas al cantante y llegó a comprobar que este hombre tenía la capacidad de alcanzar en decibelios la misma cantidad de decibelios que un motor a reacción. Así que, ya que él trabajaba para una aeronáutica tratando a los ingenieros y a los mecánicos que trabajaban en el desarrollo de los motores a propulsión, comparó resultados y descubrió que el daño en el sistema auditivo de los ingenieros y de los mecánicos era el mismo daño que tenía el cantante de ópera. Y entonces llegó a una conclusión muy impactante. El cantante de ópera había perdido capacidad auditiva a causa de su propia voz, a causa de escuchar su propia voz. Concluyó también que era incapaz de reproducir esas notas, sencillamente porque era incapaz de escucharlas. Es sorprendente. Pero también es muy sorprendente que nosotros, sin ser cantantes profesionales, ni llegar a tal cantidad de potencia de voz, a veces perdemos también la capacidad de oír, de escuchar, sobre todo de escuchar la voz de Dios. En ocasiones nosotros escuchamos tanto y con tanta fuerza y por tanto tiempo nuestra propia voz, nuestra propia idea, que terminamos siendo insensibles a la voz de Dios. Y nosotros, como creyentes, sabemos el tremendo poder
y cuán importante es escuchar la voz de Dios en toda circunstancia y en todo momento de nuestra vida. Hoy quiero, con la ayuda del Señor, que reflexionemos en una historia donde nos enseña precisamente a cómo lograr estar atentos a la voz de Dios, cómo llegar a aprender, a comprender la voluntad de Dios y escuchar la voz de Dios a pesar de nuestra propia voz y a pesar de las voces que escuchamos a nuestro alrededor. Para el creyente, para la iglesia, para los cristianos, es importante y es vital estar escuchando en todo momento y sobre todas las cosas la voz de Dios. Verdaderamente discernir la voz de Dios es la solución para los problemas que nosotros enfrentamos, para los temores que nosotros enfrentamos, para las dificultades. Escuchar la voz de Dios es clave para encontrar también nuestro contentamiento, la razón de nuestro ser, el propósito de nuestra vida. La voz de Dios debe llenar nuestros pensamientos, debe llenar nuestros corazones, porque sabiendo y escuchando la voz de Dios, descubriremos su voluntad, le conoceremos más a Él y caminaremos por la senda, por el camino que Dios nos ha establecido, por la senda, por el camino en el que Dios nos está guiando. Y caminando y estando y permaneciendo en la voluntad de Dios, nuestra vida nos dará pues alegría, gozo. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es alegría, porque la voz de Dios es sabiduría, la voz de Dios es sanidad, la voz de Dios es paz, la voz de Dios es poder, la voz de Dios es gracia y la voz de Dios es verdad. Génesis capítulo 1, versículo 3 nos dice que cuando no existía nada, Dios mencionó solamente 3 palabras. Dios emitió 3 palabras. Sea la luz. Y esas 3 palabras, esas únicas 3 palabras, crearon todo cuanto nuestros ojos pueden ver. Y a día de hoy, el poder tremendo de esas 3 palabras sigue expandiendo el universo de tal manera que el ser humano no llegará nunca a comprender, porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es capaz de hacerlo todo, de crear absolutamente todo. El universo, todo lo que nuestros ojos pueden ver es evidencia del tremendo poder de Dios, del tremendo poder que tiene la palabra de Dios. La voz de Dios dio vida al universo. La voz de Dios es la misma que abrió el Mar Rojo. La voz de Dios puede sanar y puede marchitar una higuera estéril también. Su voz puede convertir el agua en vino. Su voz puede hacer que un ciego recobre la vista. Su voz puede resucitar a un hombre muerto. La voz de Dios puede hacerlo todo. Su voz puede calmar la tempestad más tremenda, terrible que nosotros podemos estar experimentando. Y es la voz de Dios. Y es la voz de Dios a la cual nosotros como iglesia, debemos esforzarnos por escuchar, debemos esforzarnos por percibirla, por discernirla, porque escuchando la voz de Dios encontraremos su paz, su guía, su sabiduría, su discernimiento. Necesitamos percibir con claridad, no solamente hoy en tiempos de pandemia, en todo momento, en toda circunstancia, en toda etapa de nuestra vida, necesitamos percibir la voz de Dios. Hay ciertas voces que nosotros debemos bajarles el volumen o sencillamente dejar de oír. Y debemos prestar atención a la voz de Dios. No seamos como este cantante de ópera. Que la voz de nuestros propios labios, que nuestros propios razonamientos no nos roben la capacidad de escuchar la voz de Dios y de conocer su voluntad. La voz de Dios es tremenda, la voz de Dios es poderosa. En la historia que leeremos a continuación, que la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 3, vamos a aprender muchísimo sobre cómo escuchar la voz de Dios.
esta historia nos instruirá, y es el mensaje en el que hoy nosotros debemos reflexionar, sobre todo por las circunstancias en las que estamos viviendo. En el libro del profeta Samuel, capítulo 3, versículo 1, la palabra del Señor dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, voy a hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado, de principio a fin, en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia: ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor?, le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes. Que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que Él te ha dicho. Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Déjame ponerte en contexto. Samuel es el hijo de aquella mujer, Ana, que era estéril y que clamó al Señor constantemente y con fe una y otra vez, pidiéndole al Señor un hijo, pidiéndole al Señor ser madre, y el Señor se lo concedió y nació Samuel. Samuel fue entregado, fue dedicado al Señor por Ana, quien se encargó de que conociera al Señor, de que amara al Señor. Y el versículo 1 nos dice que Samuel era joven y que servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esta historia hay muchos elementos importantes, mucha enseñanza sorprendente y significativa. Sin embargo, no la vamos a observar toda en esta predicación, pero sí quiero resaltar algunos elementos principalmente relacionados con la voz de Dios y con la capacidad de escuchar la voz de Dios. Primero, hay un elemento importante en el que quiero que fijemos nuestra atención. El versículo 1 dice que en esos tiempos, en los tiempos de Samuel, no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Más adelante encontramos que
los profetas, Elí y su descendencia, que eran los que estaban llamados a recibir la palabra del Señor para comunicarle al pueblo, ellos eran los profetas, pues no estaban en las condiciones espirituales para discernir la voz de Dios y mucho menos para llevarla al pueblo que lo necesitaba. Sin embargo, esta no es nuestra circunstancia actual. El Señor ha hablado a nuestro tiempo y lo ha hecho a través de la revelación de su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo a revelar todo el plan redentor y a revelar la voluntad del Señor de manera clara, de tal manera que nosotros hoy tenemos el testimonio de la palabra de Dios en la forma escrita. Tenemos también el Espíritu Santo que nos guía, que nos abre el entendimiento. Tenemos también a maestros, a pastores que nos enseñan y nos instruyen. Por lo tanto, nosotros tenemos la revelación de la palabra bendita y poderosa de Dios a nuestro alcance. Ese no es el problema nuestro. El problema nuestro es que en el mundo sobresaturado de información que estamos viviendo, hay tantas voces a nuestro alrededor que muchas de ellas parecen ser palabra de Dios, guardan muchísima similitud, pero no lo son. Y tenemos una tremenda confusión acerca de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero tenemos la palabra del Señor en forma escrita y es tan importante que nosotros, sí, en estos momentos que estamos viviendo, con tanta información, con tantas predicaciones, con tantos sermones, con tantos devocionales, con tantos recursos que hay, que muchos de ellos, repito, no suenan bíblicos, no suenan que tienen su fidelidad a la palabra del Señor, pero sin embargo, no todos lo son. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de acudir a la bendita palabra de Dios, que es la revelación fiel y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo que no debemos escuchar predicaciones ni hacer devocionales, no me malinterpretéis. Estoy diciendo que sobre todas las voces que hay a nuestro alrededor, vengan de donde provengan y se presenten como portavoces de Dios, nuestra responsabilidad principal y nuestra misión y propósito principal es acercarnos directamente a la voz de Dios, que es su palabra. Esto es lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Hay muchas voces a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros tiene aún su propia opinión, su propia interpretación sobre lo que está pasando, sobre lo que estamos viviendo. Y nuestra opinión sí puede ser muy respetable y puede ser acertada o menos acertada, pero no es el punto. El punto es que sobre todas las voces, la voz de Dios tiene total y absoluta prioridad, porque es la voz de Dios la que tiene el poder tremendo de cambiar nuestras vidas y de cambiar nuestras circunstancias. Es cierto, lo entendemos y no lo negamos. Nuestras palabras tienen un poder limitado. La palabra del Señor dice que nuestra palabra, nuestra palabra puede hacer bajar el ánimo y el furor de una persona que está muy enfadada, que nuestras palabras pueden edificar y que nuestras palabras también pueden destruir. No lo negamos. Debemos cuidar desde luego nuestra propia palabra. Sin embargo, la voz de Dios es la que tiene el poder tremendo para transformarlo absolutamente todo. Es importante, pues, escucharla. Es importante también buscarla. Hay otro elemento que debemos nosotros observar precisamente en esta historia de Samuel. Samuel, dice la palabra, que servía al Señor, conocía de Dios, estaba sirviéndole. Sin embargo, es sorprendente cómo cuando Dios le llama, él confunde la voz de Dios con la voz de Elí y acude a Elí hasta en 3 ocasiones. Me estás llamando, aquí estoy, dime. Hasta que Elí se da cuenta de que es Dios quien le está llamando y entonces de manera sorprendente
Elí le da un consejo en el versículo 8. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estas palabras pueden transformar tu vida. Estas palabras, este consejo, este mandamiento puede cambiar de raíz y rotundamente tu vida. Cada uno de nosotros, de manera individual y como iglesia, debemos tener esta actitud y debemos decirle esto al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. Hermanos míos, en medio de tantas voces, como iglesia, debemos nosotros decirle a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, Señor, habla tú que nosotros escuchamos. Es el mejor consejo que nosotros podemos tomar, que nosotros podemos asumir. Necesitamos escuchar la voz de Dios de forma clara, de forma contundente, para poder discernir cuál es su voluntad, para poder recibir la guía del Señor, la sabiduría del Señor, la fortaleza del Señor, el ánimo del Señor. Debemos decirle, Señor, habla que nosotros escuchamos. Háblanos, Señor, y haznos entender qué es lo que tú estás haciendo en tu iglesia, por tu iglesia, y quieres hacer con tu iglesia en este mundo. Porque a pesar de las dificultades económicas, de salud, a pesar de todo lo que está ocurriendo, Dios está obrando en el mundo. Dios está obrando en su iglesia, con su iglesia y por su iglesia. Y Dios tiene para nosotros, como voz profética, como proclamadores de la voluntad del Señor para este mundo, la responsabilidad de que le escuchemos y a fin de no pedirle que bendiga nuestros planes, sino pedirle que nos diga sus planes para nosotros seguirles y obedecerles. La palabra del Señor es la que tiene prioridad. Es la voz del Señor la que tiene prioridad. Samuel estaba desconcertado. Samuel escuchaba la voz de Dios, pero no llegó a comprender que era Dios quien le estaba llamando. Necesitaba discernir verdaderamente de quién era esa voz. ¿No nos estará pasando lo mismo a nosotros hoy? ¿No nos estará hablando el Señor y nosotros estamos creyendo o escuchando más a otras voces, aún nuestra propia opinión? Estoy completamente convencido de que el Señor tiene planes y propósitos para su iglesia en este momento, en este mundo. Estoy plenamente convencido de que Dios está hablando a su iglesia, porque ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y Dios está obrando. Ha obrado Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Ha obrado Dios en los momentos de gozo, en los momentos de dificultad. Ha obrado Dios en las enfermedades y Dios está obrando. Dios está hablando. Dios nos está llamando una y otra vez a cumplir con la misión que Él nos ha dado. Debemos nosotros silenciar quizás nuestra propia voz, nuestra propia reflexión, nuestro propio entendimiento quizás, bajarle el volumen o apagarlo completamente y hacer una pausa y decir, habla Señor, que tu iglesia escucha. Cuán importante es, iglesia, que en este tiempo, ya sea que nos podamos congregar presencialmente o no, busquemos la voz del Señor, porque es la voz del Señor la que nos guía, es la voz del Señor la que nos da el discernimiento. Quitemos la mirada de lo que pasa a nuestro alrededor y centremos nuestra mirada, centremos nuestra atención en Jesucristo, el autor y consumador
de nuestra fe. Orientemos nuestros planes no a nuestra propia sabiduría, sino a los planes de Dios. Iglesia, es tiempo de buscar con mayor esfuerzo la voz de Dios. Es tiempo de aferrarnos aún más a la voz de Dios, porque es la voz de Dios, es su voluntad la que nos sostendrá, la que nos dirigirá, es su voz y solamente su voz la que nos infundirá aliento y ánimo. Y es su voz y solamente su voz la que traerá paz, perdón, consuelo a nuestra nación y a este mundo que hoy lo está necesitando, que hoy está clamando este mundo, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra nación. Este mundo está gimiendo a causa del dolor, a causa de la incertidumbre, a causa de la falta de esperanza. Está clamando por conocer la voluntad de Dios, que nosotros como iglesia, que nosotros como creyentes debemos conocer, debemos hacer nuestra y que debemos proclamar, porque somos la iglesia de nuestro Redentor. Las voces a nuestro alrededor, vamos a bajar el volumen, vamos a apagar todas aquellas voces que nos distraigan y vamos a centrar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esta historia es una historia tan significativa, es una historia de la cual nosotros podemos aprender tanto. Vemos claramente cómo al final el Señor nos revela su voluntad. Vemos específicamente cómo Samuel escucha la voz de Dios. Y esta historia finaliza de una manera sorprendente. Dice que mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Hermanos míos, nosotros somos la voz de Dios en este tiempo. Pero esa voz profética de Dios, esa voz de salvación de Dios, requiere un oído profético, requiere un oído atento. Es por eso que nosotros como iglesia enfatizamos tanto el estudio de la palabra del Señor como la oración. Ambas de la mano, ambas al mismo nivel, ambas con la misma importancia. El estudio de la palabra del Señor, porque es la voz de Dios, es la revelación de Dios y nosotros debemos conocerla para que podamos reconocerla cuando voces a nuestro alrededor hablen en nombre de Dios y podamos discernir si es de Dios, si es porque está conforme a su palabra o si no lo es. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios de tal manera que podamos reconocer cuando la palabra que escuchamos, cuando el mensaje que escuchamos no proviene del Señor. Necesitamos entender la palabra del Señor para conocer más al Señor, a fin de que lo que prediquemos y todo lo que hagamos esté conforme a su voluntad. Necesitamos clamar también al Señor para bajar el volumen a todas aquellas voces a nuestro alrededor y para silenciarlas quizás directamente. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Como iglesia, lanzamos estas convocatorias para el estudio de la palabra, convocatorias para orar. Debemos nosotros centrar nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, y repetir las mismas palabras que Elí aconsejó a Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En este tiempo, iglesia, en este tiempo, este debe ser nuestro lema. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. Tenemos a la semana 2 convocatorias de oración para Alicante, para Novelda, para nuestra iglesia en Elche. No podemos ni debemos reunirnos presencialmente, pero conectémonos a través de la videoconferencia para clamar al Señor
con nuestros hermanos, con la iglesia, con un pensamiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. Como pastores, de la misma manera, es nuestra súplica delante del Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque mientras escuchemos al Señor, vamos a tener no solamente paz, vamos a tener la plena convicción de que Dios está a nuestro lado, cuidándonos, usándonos para llevar el mensaje de salvación a este mundo. Iglesia, recuerda estas palabras. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. Habla, Señor, que yo escucho. Vamos a hacer a un lado toda teoría de la conspiración, vamos a hacer a un lado todo pensamiento político, vamos a hacer a un lado nuestra propia opinión y vamos a clamar al Señor para que sigamos escuchando su voz, su preciosa voz, su voz de poder, de confianza, de amor, de perdón, de salvación, de consuelo, y ser edificados y ser fortalecidos. Vamos a volcarnos en la oración. Vamos a volcarnos como lo hemos estado haciendo al estudio de su palabra para conocer más a nuestro Dios, porque entre más le conozcamos, más sabremos lo que de Él proviene y más sabremos discernir lo que no debemos hacer y lo que Dios no quiere que hagamos. Es la palabra de Dios nuestra guía, es la palabra del Señor nuestro descanso, nuestro consuelo, es la palabra del Señor la instrucción. Estudio de la palabra nos acercará al Señor. Oración nos enseñará a acercarnos también al Señor. Vamos a clamar al Señor. Jeremías 33:3, un pasaje que todos nosotros conocemos. Clama a mí y yo te responderé. El Señor, al contrario que en los tiempos de Samuel, no guardará silencio. Ha prometido hablarnos. Ha prometido darnos a conocer su voluntad. Tenemos su palabra, tenemos a su Santo Espíritu. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a hincar nuestros codos al estudio de la palabra y vamos a doblar nuestras rodillas en oración. Y un solo pensamiento y un solo anhelo inundará nuestra mente y nuestro corazón. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. No sé las voces que tú estás escuchando. Quizás estás escuchando tu propia opinión y es valiosa, es importante, desde luego, pero no tiene ni el valor ni el poder que tiene la voz de Dios. Por lo tanto, te animo a que pidas al Señor que te ayude a entender en quién estás, y por lo tanto pide a Dios que te ayude a entender en dónde está tu atención. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás buscando la voz de Dios? ¿O estás escuchando de tal manera tu voz y con tanta frecuencia que estás perdiendo la sensibilidad a escuchar el mensaje divino? Iglesia, esta es nuestra exhortación. Clamemos, busquemos al Señor. Padre eterno, doblamos nuestras rodillas en oración, sabiendo que tú estás escuchando la voz de nuestra súplica. Queremos, Señor, que nuestra mirada esté completamente fija en ti, en Jesús, en tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, bajar el volumen o eliminar de nuestro alrededor todas las voces que nos distraen de escuchar, Señor, tu voz y de comprender tu voluntad. Queremos, Señor, buscarte incesantemente. Queremos, Señor, que tu palabra inunde nuestro corazón, que tu palabra, que tu voz inunde nuestra mente, porque queremos, Señor, discernir y tener muy claro lo que tú estás haciendo en tu iglesia, por tu iglesia y quieres hacer con tu iglesia.
Padre eterno, que cada uno de nosotros pueda clamar en oración a ti, que cada uno de nosotros podamos comprender que necesitamos, Señor, no solamente en este momento, sino en cada circunstancia de nuestra vida, escuchar tu preciosa voz, porque necesitamos ser consolados, porque necesitamos ser confrontados, exhortados, animados, porque necesitamos, Señor, encontrar y descubrir lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Gracias, Padre, por habernos revelado tu palabra en forma escrita, por poder abrir, Señor, la Biblia, tu palabra, y juntos como iglesia escudriñarla, estudiarla, profundizar en ella, a fin de conocerte mejor. Gracias, Señor, por la tremenda bendición que nos has dado de poder, como una familia en la fe, clamar juntos a tu nombre. Gracias, Señor, por el tremendo privilegio que nos has dado de escuchar nuestra voz. Queremos, Señor, suplicarte que nos sigas guiando, que nos sigas, Señor, fortaleciendo, que sigas obrando, Señor, con tu mano poderosa la salud en aquellos hermanos nuestros que lo necesitan. Ponemos, Señor, delante de ti aquellos hermanos que están en la cama de un hospital, enfermos de COVID o cualquier otra enfermedad. Ponemos, Señor, una vez más delante de ti las familias que sufren la pérdida de un ser querido y las familias, Señor, que están en este momento enfrentando, Señor, la incertidumbre por la salud de un familiar. Consuélalo, Señor. Consuela, Padre, a nuestro barrio. Consuela, Señor, a nuestros vecinos. Consuela, Señor, a nuestra sociedad. Consuela, Señor, nuestra nación. Permítenos a nosotros ser esta voz de consuelo, Padre eterno. No estamos solos, estás tú con nosotros. Por lo tanto, Señor, miramos el futuro con optimismo. Tomados de tu mano, no habrá pandemia, no habrá guerra, no habrá mortandad que en medio del día destruya, que nos pueda separar, Señor, de ti, de tu presencia. Porque somos tu iglesia, porque somos, Señor, tu cuerpo. Y tú vas al frente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti.
escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, te escucharé. Levanta tus manos y vive conmigo en voz alta. Háblame, Señor, díselo de nuevo. Háblame, quiero escuchar tu voz, quiero escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más, escucharte hablar. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.